Estamos casi todos ya. Normalmente deberíamos ser algunos más de 45, estamos 38 por el momento. Pero bueno, mientras tanto entonces vamos a ir haciendo una pequeña introducción. Yo en realidad hoy solamente quería darles la bienvenida de vuelta. Y bueno, contarles un poquito que como resumen la semana pasada pues estuvimos viendo una introducción un poco conceptual sobre qué hablamos cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza para ciudades, cómo pueden ser un poco algunos de los conceptos básicos, y quisimos empezar también con la importancia de los procesos participativos en estos procesos de definición de estrategias y de soluciones basadas en la naturaleza. Y hoy vamos a meternos un poquito más en detalle de pues, ya, qué son soluciones basadas en la naturaleza, qué ejemplos podemos tener de soluciones basadas en la naturaleza prácticos y cómo podemos ir definiendo cuáles son apropiados o cuáles, cómo podemos ir evaluando lo apropiados y lo factibles que son estas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, contamos hoy con Manuel y con Daniel, que van a ser los tutores de este módulo, que ahora pues, nos van a presentar un poco más en detalle. Y le voy a pasar la palabra entonces a Manuel y a Jojo, que fueron los tutores de la semana pasada, para hacer un poco de resumen de cuáles fueron las conclusiones de la sesión de la semana pasada. También ha habido, pues a lo largo de esta semana, han ido participando ustedes en completar los ejercicios de Mural que habíamos empezado durante la sesión de la semana pasada, sobre los que hemos sacado algunas conclusiones, y también sobre el foro participativo que ha habido durante esta semana. Entonces, pues vamos a compartir algunas de las conclusiones y resumen de esos ejercicios para todos antes de empezar el módulo de hoy. Así que muchísimas gracias a todos otra vez por estar aquí. Gracias a Jojo, a Manuel y a Daniel y a los colegas de Practical Action. Y vamos adelante entonces con el módulo de hoy. Que lo disfruten. Hola a todos. Gracias, Marta, por la introducción y gracias a todos por estar presentes, aunque sea tempranas horas de la mañana para algunos de ustedes. Quisiera saber si están escuchando mi voz y viendo mi pantalla. Sí, señor. Sí, se perfecto. ve y se escucha. Manuel. Sí, Manuel. Ok. Sí, todo muy Entonces, claro. perfecto. Entonces, un poco para continuar después de el largo e intenso módulo 1 que tuvimos la semana pasada, yo quisiera empezar con algunas informaciones generales para ir informándoles a ustedes sobre la evolución de este curso. Y hay una información importante que quisiera empezar a compartir para que ustedes más o menos estén al tanto de las cosas, y es en relación con el trabajo final. Ustedes vieron que estos módulos se desarrollan a lo largo de 6 semanas y que las semanas del 23 de noviembre al 4 de diciembre hay una especie de ejercicio práctico o de trabajo de fin de curso. Este trabajo de fin de curso no tiene otro objetivo que ser un poco de reflexión sobre los desafíos y las aplicaciones de los conocimientos que ustedes adquirieron aplicado a sus ciudades de una manera práctica. Como les dije, va a ir del 23 de noviembre al 4 de diciembre. Se va a utilizar un formato que se les va a distribuir a ustedes dentro de unas semanas, dentro de unos días, que se debe completar individualmente, aunque parte del trabajo que se va a realizar en estas semanas puede ser realizado en grupos. Si este curso no fuera a distancia, pues obviamente que el trabajo en grupo sería mucho más fácil. Ahora, estando a distancia, es un poco más difícil y entonces va a ser un poco más en base voluntaria. Pero es bastante útil el trabajo en grupos si se quiere hacer, porque permite que, aunque uno esté trabajando en la ciudad de uno, permite reflexionar y tener algún intercambio. De pronto ustedes deciden, por cercanía física, por comunidad, por aspectos comunes o temáticas comunes que ustedes tengan, tratar de ir compartiendo, pero eso es ustedes que pueden organizar eso. Deben tomar en cuenta que este ejercicio no trata ni de evaluar ni de dar una calificación.
sino que es más bien un poco para darles la oportunidad de aterrizar ideas e identificar necesidades, y el hecho de entregar de manera completa este formato que se les va a dar a ustedes les permite recibir los puntos correspondientes a lo que es la evaluación. La otra cosa importante es que para enriquecer esta discusión y el intercambio, en estas 2 semanas, del 23 de noviembre al 4 de diciembre, se van a hacer 2 webinars muy cortos de 1 hora, con 2 ejemplos muy concretos, supremamente interesantes, sobre estudios de caso. Uno, el martes 24 de noviembre a las 9 a.m., hora de Perú y Colombia, sobre el Plan Medellín de Reverdecimiento y Urbanismo Verde, que es un plan que lleva desarrollándose ya casi que 10 años en Medellín, y que va a contar el webinar con la presencia de gente que estuvo implementándolo y con la gente de la Alcaldía de Medellín, Secretaría del Medio Ambiente, que es la que estuvo definiendo. Y entonces es muy interesante porque van a tener ustedes todo desde la línea de base hasta el plan de negocios, hasta la implementación, hasta el financiamiento y hasta los impactos y el proceso participativo. Y un segundo webinar el martes 2 de diciembre a las 9 a.m., hora de Perú, Colombia, sobre las soluciones basadas en la naturaleza en el caso de de 2 ciudades. Ustedes están viendo 2 pantallas en este momento. Ahora sí, ahora sí. ¿Ok? Ya es una sola. Ahora sí. Perfecto. Sí, listo. Listo. Perdón, pero estaba apagada y desconectada la otra pantalla, pero creo que fue cuando empecé. Pero bueno, no hay problema. Entonces, esto era la información que yo quería compartir como para empezar introduciendo esta parte. Ahora pasamos un poco a lo que serían las conclusiones de los trabajos en grupo, de lo que se hizo en Mural, que fue supremamente enriquecedor, y como para compartir las conclusiones, con Jojo decidimos que ella trataba la pregunta 1 y 2 y yo trataba la pregunta 3 y 4, fue un poco así al azar. Entonces a mí me gustaría dejar de compartir la pantalla mía y darle compartir la pantalla a Jojo, y después sí agarro yo la posta para mostrar las conclusiones del 3 y el 4 y cómo se va a desarrollar este curso. Jojo, te doy la pantalla. No, Manuel, no tengo pantalla. Ok, entonces no compartes pantalla. Entonces dejo de compartir para que se te vea la cara, ningún problema. Perdón, ¿podés poner tu pantalla del mural? Así por lo menos sabemos de qué estábamos mirando. Perfecto. Aunque no es los gráficos de las preguntas 1 y 2. Bueno, hola, buen día a todos y todas. Sí, la verdad que como dijo Manuel, fue muy rico toda la información que fueron volcando en el mural, y también lo que fueron compartiendo en el foro. Ir generando ese intercambio, entendiendo cada ciudad cómo está trabajando, qué están haciendo. La verdad que es muy interesante y es como un camino que se inicia y que creo que va a estar muy bueno durante estas 8 semanas de curso, ¿no? Un poco resumiendo, y para no quitar mucho tiempo, quería concentrarme un poco en la parte de los actores y las capacidades, especialmente, no sé si se acuerdan, en la pregunta 2, que era esa matriz que, perdón que no la subí, era esa matriz que tenían en un eje los distintos actores, y en el otro eje un poco cuál era el rol que tenían, o alguna premisa que los podamos ir reflexionando sobre esos actores, ¿no? ¿Qué rol estaban cumpliendo? Y bueno, y la verdad es que bueno, identificaron una muchísima cantidad de actores, según los niveles de acción y un poco el rol que tenían, y que ustedes, o sea, obviamente en su trabajo ya lo hicieron o lo van a ir avanzando en identificar un poco cuáles son los más estratégicos al inicio y cómo van evolucionando el involucramiento con esos actores, ¿no? Pero un poco en uno de los ejes era quiénes se veían afectados, y fue interesante ver como que ustedes dividieron en 2 grupos, ¿no? Más allá de a qué sector pertenecían, ustedes separaron entre los que eran un poco quienes se veían afectados por el tipo de desarrollo que estaba existiendo en sus ciudades, quienes inundan, quienes pierden
ven afectadas sus viviendas, quienes ven afectados sus actividades económicas, pero también identificaron a quienes se veían afectados por la necesidad de dar respuestas a esos problemas, ¿no? Entonces ahí empezaron a entrar también muchas áreas de gobierno y organizaciones que deberían dar respuestas a eso. Otro de los ejes era quienes agregan valor, y esto un poco se refería a quienes son los que movilizan, pueden generar apoyo, acercan ideas que nos ayudan a ir generando los cambios mentales que son necesarios para poder incluir medidas de solución basadas en la naturaleza u otro tipo de acciones de adaptación. Y claramente identificaron la parte más técnica, quienes desde el lado técnico pueden ir apoyando estas tareas, pero también un montón de instituciones que de alguna manera ayudan, colaboran en esos cambios mentales que van a ser necesarios, o si ya se están ocurriendo, fortalecer o empezar a generarlos para realmente que las acciones de solución basadas en la naturaleza estén metidas dentro de los programas de desarrollo local. Otro de los ejes era quienes deciden. Perdón, Manuel, estamos viendo tu monitor, disculpa. Otro de los ejes era quienes deciden, ¿no? Y claramente acá surgía el tema de, más allá de que hay algunos actores estratégicos que son los que van a definir como cuánto puede avanzar o no este tipo de acciones en nuestras ciudades, que me parece que era importante, y ustedes lo iban identificando, esta necesidad de poder ir convenciendo a quienes toman las decisiones. Eso me salto al foro, que en algunas parte de las discusiones también se estuvo charlando sobre esta necesidad de vender de alguna manera la idea para que realmente la apropien, ¿no? Los distintos grupos y la empiecen a apoyar. En recursos, bueno, obviamente los recursos, quienes tienen recursos giran alrededor de quienes tienen recursos, ya sea financieros, económicos, técnicos y conocimientos, ¿no? Y me pareció interesante esto de destacar que a veces están estos recursos, pero no siempre se asignan o sea, a veces hay ciudades que tienen recursos suficientes, pero aún no se asignan a este tipo de cosas, claramente, mientras que hay otras ciudades que aún están en proceso de ir generando recursos, ya sea económicos o técnicos y de conocimientos para alentar este tipo de medidas, ¿no? Y obviamente detallaron una diversidad enorme de actores, también se fue incluyendo mucho lo que es a los gremios, a las cámaras de comercio, de construcción, de turismo, obviamente a los vecinos y a la sociedad civil, y también esto de que el vecino, a veces la población, el vecino o directamente el vecino y las organizaciones de la sociedad civil, a veces no solo aportan sus percepciones y sus vivencias y sus conocimientos a lo largo de años de estar en el territorio, pero también cómo tienen recursos desde el punto de vista más económico y pueden, por ejemplo, aportar a través de tasas ambientales en la boleta municipal, o también organizándose para desarrollar cierto tipo de actividades para implementar las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Y finalmente creo que uno de los actores más complejos, uno de los temas más complejos y que más requiere ser imaginativos es cómo trabajar con aquellos que bloquean este tipo de acciones, ¿no? Y fue interesante porque identificaron un poco, o sea, cómo esto está relacionado mucho quizá con el funcionamiento del aparato político, y mencionaron mucho de que podía ser la oposición al gobierno los que estaban bloqueando, o la propia discontinuidad en los mandatos de gobierno y cómo van cambiando quienes dirigen distintas áreas y toman decisiones, la burocracia estatal y la falta de conocimiento como una barrera para empezar a movilizar estas cosas.
la necesidad de diferenciarse, cambia un gobierno a otro y quieren, más allá de que puedan quizá compartir ideas, el hecho de ser un gobierno distinto también marca que quieren diferenciarse, entonces no toman lo que ya existe. Marcaron esto de lo que son las visiones más tradicionales y seguir con una corriente de una manera de hacer las cosas que un poco lo que es soluciones basadas en la naturaleza está buscando cambiar, ¿no? Siempre es la obra gris, la obra grande infraestructura, la obra gris, si soy vecino pido la zanja entubada, o sea, porque la realidad es que bueno, todos en nuestra experiencia sabemos que un poco que es muy difícil pedir y proponer cosas sobre las cuales todavía no conocemos bien ni nos sentimos seguros, ¿no? Y lo conocido nos da más una sensación de seguridad. También hablaron un poco y relacionado a esto es a veces la disconformidad de los vecinos con este tipo de soluciones, como que hay que un poco buscar convencer y vender la idea, volviendo un poco también a cómo generamos apoyos, es esta idea quizá de generar más conocimiento sobre esto para que realmente sea algo que la comunidad en su conjunto lo empiece a incorporar como propuesta. Y después, bueno, obviamente están los actores que quizás ciertas visiones de desarrollo, ciertas propuestas para nuestras ciudades le generan conflictos en cuanto a su propuesta de desarrollo más privado económico, ¿no? Entonces ahí entran en juego todos los actores más de desarrolladores, grupos inmobiliarios, comerciantes, que obviamente este tipo de acciones puede generar ciertos conflictos y en los cuales va a haber que desarrollar estrategias para de a poco ir desbloqueando estas barreras, ¿no? Y bueno, yo termino, solo agradecerles muchísimo lo que fueron compartiendo en el foro, que es muy rico, ya lo dije al inicio, pero no quiero dejar de destacarlo. Y Manuel, te dejo a vos. Gracias, Jojo. Eran bastante complejos las preguntas porque había supremamente cantidad de información que es muy difícil y uno no quiere perder nada. Yo voy a tratar de concentrar mis comentarios en estas dos preguntas que tenían que ver más que todo con los obstáculos que existen en las ciudades y con la escala. A esta figura es porque realmente es, como yo había dicho anteriormente, antes de que empezáramos, realmente muestra toda la riqueza y casi que sería como para hacer un afiche de lo que es la riqueza y el colorido de este tipo de procesos y la diversidad de cosas que uno encuentra. Yo me voy a concentrar en dos cosas, una de las cuales estuve discutiendo con Jojo durante la semana y que tuve la oportunidad de discutir tanto con gente de Pereira y con gente de Medellín también en esta semana, que tiene que ver con la parte de los obstáculos, porque creo que independientemente de todo lo que ustedes dijeron, me voy a concentrar en cosas que de pronto no se dijeron. Y es un poco que uno de los obstáculos que no nos tenemos que olvidar es lo que se conoce cada vez más como la gentrificación o la elitización o el aburguesamiento de muchas de este tipo de consecuencias de uso del suelo que traen aparejada parte de especulación inmobiliaria, desplazamiento de residentes. Muchas de estas soluciones basadas en la naturaleza, y les voy a dar un ejemplo, tienen el peligro no solamente de copiar soluciones de que vienen mucho del norte con las necesidades del sur, pero también tienen que ver como obstáculo con peligros en el cambio del uso del suelo que en el contexto de asentamientos informales, etcétera, tienen el problema de que pueden agravar las desigualdades espaciales urbanas, sobre todo en este tipo de zonas, y que pueden llegar a conducir a cierto tipo de soluciones que son casi que en contradicción con lo que se está buscando y que llevan a que terrenos comunitarios puedan transformarse en una nueva forma de manejar la naturaleza o los terrenos de la ciudad de una manera en donde no todo el mundo tiene acceso y se vuelven cosas para los turistas, acceso para las clases medias y las clases altas. Y solamente mencionarles que el año pasado estuvimos haciendo una exploración
para la implementación de un corredor verde como laboratorio viviente en el área metropolitana centro-occidente que incluye a Dos Quebradas, Pereira en Colombia. Y lo que es muy llamativo es que es excelente la idea, pero lo que uno ve antes y después de algunas de las soluciones que ya se empezaron a implementar, como ven ustedes a la derecha en el después y el antes, es que una zona de tugurios, que era bajo riesgo de inundación, se volvió en un parque, una cancha de fútbol y un parqueadero, cosa que desde el punto de vista de la toma de decisiones es muy apropiado, pero habría que preguntarse qué pasó con la gente que vivía ahí, si ellos encontraron una solución o simplemente nos expulsaron. Atado a esto, como se ve en la primera foto, lo que sucedió es que muchas de estas zonas que empiezan a ser un poco más verdes, lo van a ver ustedes con el ejemplo, por ejemplo, de Daniel, con los ejemplos que va a dar Melinda, empiezan a tener mucho más valor, pero el tener mucho más valor es de que la gente pobre no tiene acceso o es desplazada y son las grandes urbanizaciones las que tienen acceso. Yo no estoy dando aquí juicios de valor, estoy diciendo que hay que tener en cuenta que eso puede ser un obstáculo a lo que uno está tratando de hacer. Y la otra cosa es que uno ve en las fotos que siguen, a la derecha la zona de tugurios, a la izquierda una zona toda securizada con policías, con guardias, en donde el acceso a ese tipo de zonas no se vuelve un acceso público, sino que es un acceso controlado. Es un poco en contradicción con lo que se busca, pero al mismo tiempo, por problemas de seguridad que conocemos en ciudades en Salvador, en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia y en tantas otras, muchas veces sucede esto. Cuando nosotros estuvimos visitando esta zona, y también nos pasó, por ejemplo, con Jojo en Santa Ana, teníamos que ir con guardaespaldas para poder visitar estas zonas, porque estas zonas, que son zonas verdes al interior de la ciudad, como pasa también en Medellín y en otras zonas, están rodeadas de tugurios o de zonas informales en donde uno no puede pasearse solo. Entonces es un poco, hay que tener mucho cuidado con este tipo de acciones en donde uno está tratando de resolver un problema pero está creando otro, resolviendo cierto tipo de problemas sociales, creando otro tipo de problemas. Entonces quería llamar la atención sobre este tipo de obstáculos que tienen que ver con este tipo de aspectos. Por otro lado, en cuanto a escalas, se mencionó perfectamente bien y casi todo el mundo lo mencionó, y el gráfico de las escalas, como se ve acá, es supremamente claro y supremamente concreto en cuanto a lo que es la zona urbana densa, la zona periurbana, la zona rural, lo que tiene que ver con los paisajes a nivel de la cuenca, etcétera. Pero yo quisiera recordarles que muchas de las acciones de soluciones basadas en la naturaleza no necesariamente tienen que ver con conservación de paisajes o cuencas. Muchas es todo lo contrario, es cómo hacer un uso adecuado de los bienes y de los servicios que los ecosistemas nos proveen. No es solamente hacer conservación. Solución basada en la naturaleza son acciones complementarias con otro tipo de soluciones. Entonces, esto quiere decir que a las distintas escalas, como por ejemplo cuenca y paisaje, las soluciones basadas en la naturaleza tienen que ver con una manera de planificar una especie de red de áreas naturales, seminaturales, restauradas, rehabilitadas y aún artificiales para que puedan brindar una gama de servicios ecosistémicos que por lo general no utilizamos, pero no siempre están concentradas o orientadas a la conservación. Y por otro lado, a escala de barrio y comuna, son acciones de gestión que tienen que ver con la manera de utilizar y copiar procesos naturales para poder adaptarse a estas amenazas y a estos peligros, mejorando o complementando las soluciones ya existentes. Entonces, las diferentes escalas deben incluir acciones estructurales que la gente mencionó muy bien, pero no nos debemos olvidar las acciones no estructurales que muchas veces son las más importantes. Y el caso de captura en México es un caso muy ilustrativo, muy corto, en donde uno ve que el problema es intermunicipal, interestatal, por el tipo de soluciones, y no voy a ir al detalle porque ya lo mostramos la vez pasada y lo mostramos, lo vamos a mostrar hoy, pero tiene que ver sobre todo con la creación de alianzas público-privadas, que en el webinar de Citiadapt, ojalá que Sergio Angón de Jalapa pueda mostrar las excelentes creaciones de capacidades y de implementación de esta captura de agua, que empezó con un techo en una escuela y que ya hay la industria privada financiando en 4 barrios. Entonces, alianzas
público-privadas, alianzas interinstitucionales, que las distintas secretarías empiezan a trabajar en común, alianzas comunitarias y educación y materiales para poder ir transformando la mentalidad de la gente. Entonces esto era solamente como conclusión de este módulo de lo del foro y de las preguntas, y me gustaría pasar ahora, porque ya llevamos 20 minutos, a el módulo 2, que será desarrollado por Daniel Kosak y Manuel Vinograd. A Manuel Vinograd yo tuve el gran placer de que Marta en la introducción del módulo pasado nos presentó. Yo me voy a tomar la libertad de presentar a Daniel Kosak sin ir a los detalles, pero Daniel Kosak, que trabaja en la Universidad de Buenos Aires y en el CONICET de Argentina, es arquitecto y urbanista, director del Centro de Investigación Hábitat y Energía de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas del CONICET, y trabaja también en el contexto del CEUR, que es el Centro de Estudios Urbanos y Regionales. Si quieren tener un poco más detalles del currículum de Daniel, está en la descripción del curso. Y entonces, pasando ahora un poco a lo que será este módulo, va a ser de la misma manera que el módulo 1, una serie de presentaciones. ¿Para qué? Para poder ver cómo se pueden evaluar las soluciones basadas en la naturaleza, ver cómo de las acciones piloto se puede pasar a la implementación, cómo el escalonamiento y la replicación son muy necesarias, y obviamente que al igual que en el módulo 1 será lo mínimo de teoría y lo máximo de implicaciones prácticas y de cómo pasar de la teoría a la acción. Ahora, en cuanto a lo que es el desarrollo, vamos a empezar con una presentación de 10 minutos míos y 10 minutos de Daniel sobre cómo evaluar las soluciones. Después una presentación de Daniel un poco más larga de cómo pasar de acciones piloto a la implementación, una presentación mía sobre el escalonamiento y la replicación, y las implicaciones prácticas también de la misma manera, 10-15 minutos, tanto de Daniel como mías, en cuanto a lo que es un poco como este tipo de conclusiones. En cuanto a la dinámica, una vez que se termine la presentación de Daniel y mías de los 10 minutos, habrá preguntas y un grupo de reflexión en mural. Después de los temas 2 y 3, es decir, de las acciones piloto y el escalonamiento, habrá unas preguntas en un grupo de reflexión, y al final de las conclusiones o de las lecciones aprendidas o de cómo pasar a las implicaciones prácticas, habrá un par de preguntas que podrán ser desarrolladas al igual que en el módulo 1 en el mural. Pasando ahora a lo que es lo más concreto en cuanto a lo que es la evaluación de las soluciones basadas en la naturaleza, obviamente que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que en función de una realidad o de un contexto que tenemos, vamos a saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, en el caso de una ciudad como Santa Ana en El Salvador, cuando tenemos problemas de saber quién y qué es vulnerable a las inundaciones, para poder implementar soluciones basadas en la naturaleza, tiene que ver un poco no solamente la escala que es de Cuenca y la jurisdicción que es municipal, sino que si nos concentramos en solamente conocer la inundación, la vulnerabilidad de inundación por áreas, ustedes verán que las zonas más violetas son las zonas con más peligro, pero cambia absolutamente la percepción que tenemos si pasamos a la zona más derecha de la figura, en donde está el contexto de lo que es la vulnerabilidad de inundaciones, pero cuando consideramos no las áreas, sino los edificios. Como ustedes verán acá, las áreas que parecían prioritarias en vulnerabilidad de inundación, cuando uno toma en cuenta los edificios, cambian bastante. Y si uno toma en cuenta la figura de la mitad, que es donde es vidas humanas, de pronto cambia también. Entonces uno tiene que tomar en cuenta el contexto en cuanto a cuál es la problemática, quién y qué es vulnerable. Pero puede suceder que uno tenga otro tipo de contexto, como es el caso, por ejemplo, de la cuenca Arenal Montserrat en El Salvador, en donde uno lo que tiene que estar mirando a nivel de la cuenca es por qué y dónde la vulnerabilidad a inundaciones y la sequía se ocasiona, y que tiene que ver sobre todo a nivel de la cuenca y una jurisdicción intermunicipal, porque la cuenca está compartida por varios municipios, con toda una serie de cambios de uso de la tierra
que hacen que hayan problemas de sequía, de inundación, de aumento de las condiciones de riesgo, etcétera. No voy al detalle porque es solamente para ilustrar. Pero es supremamente importante que en función del contexto y la realidad que tenemos, obviamente que el tipo de soluciones que vamos a identificar y evaluar son completamente distintas. Si pasamos a otro tipo de contexto, como el caso de Jalapa, el problema ya no es el uso de la tierra o dónde están las inundaciones, sino que puede ser por qué y cómo se plantea la vulnerabilidad en el acceso y uso del recurso de agua. Porque como lo vimos en el otro módulo, y yo insisto porque es un ejemplo muy ilustrativo, casi el 100% del agua de la ciudad de Jalapa viene de otro estado o de otras ciudades. Entonces, todas las soluciones que nosotros veamos dentro de la ciudad tienen que estar complementadas o tiene que cambiarse el tipo de soluciones, como vamos a ver, que es un problema que va más allá de la jurisdicción intermunicipal a pasar a ser interestatal. Entonces, en función de los contextos, obviamente que va a cambiar el tipo de cosas que nosotros podamos hacer. Ahora, esta realidad y estos contextos son los que me permiten a mí identificar y definir el tipo de herramientas que yo necesito para poder definir o poder explorar cuáles son las acciones de implementación y escalonamiento de las soluciones basadas en la naturaleza. Como vimos en el módulo 1, hay una serie de herramientas que nos permiten explorar y definir, pero también hay otro tipo de herramientas que nos permiten implementar, priorizar y escalonar. Ahora, yo no voy al detalle, están las referencias, pero hay desde cómo explorar, implementar y escalonar acciones basadas en la naturaleza para la provisión del agua, para el control de inundaciones, para toda una serie de servicios, pero no voy al detalle solamente para decirles que las herramientas son importantes, pero atado a este tipo de herramientas hay otra cosa que es supremamente importante y que tiene que ver con los métodos que están detrás. Entonces, estos métodos tienen que ver con cómo voy a realizar yo esta priorización o cómo voy a realizar yo esta implementación, que tiene que ver, por ejemplo, con cuáles son las reglas que yo utilizo. Ahora, hay herramientas como QuickScan que usamos nosotros mucho, que permite, por ejemplo, definir reglas de conocimiento para poder combinar cuál es la oportunidad de solución basada en la naturaleza con el riesgo. Pero yo le puedo agregar más reglas de juego y poder analizar cuál es la oportunidad de una solución basada en la naturaleza en relación con el riesgo y agregarle algo como un criterio social como son las viviendas precarias. Entonces, uno tiene herramientas como las que tienen en la bibliografía, pero estas herramientas tienen que ser complementadas con un método. En general, muchas de estas herramientas ya vienen con este tipo de métodos, ya sea para priorizar, ya sea para hacer el otro ejemplo, que es el tipo de pasos de análisis multicriterio para poder, en base a muchos criterios que uno tiene, para poder definir y priorizar las soluciones basadas en la naturaleza, poder hacer una clasificación y una priorización para poder definir. En general tenemos 15 o 20 soluciones, pero no todas se adaptan de la misma manera y entonces uno tiene que tener este tipo de herramientas. Ahí en las fuentes les recomiendo de que visiten esto y les voy a mandar por el chat cuando termine yo de hablar, porque no lo puedo hacer ahora, un documento supremamente interesante que produjo de hecho ONU Medio Ambiente sobre el análisis costo-beneficios de medidas de adaptación al cambio climático en áreas urbanas, que les presenta a ustedes toda la metodología de lo que es el análisis multicriterio, toda la metodología de lo que son los costos-beneficios, con la gran ventaja de que todo está aterrizado en un ejemplo concreto, como el caso de la ciudad de Cartagena, con 4 o 5 aplicaciones diferentes. Entonces les recomiendo que lean esto porque es supremamente útil, pero no se ofusquen porque de todas maneras el módulo 3 va a ir todavía más en profundidad a esto y parte del módulo de hoy, lo cual voy a decir yo más adelante, lo que va a decir Daniel, tiene que ver con alguna de estas cosas. Ahora, este tipo de herramientas que no describí, pero solo mencioné, y este tipo de métodos se traducen en la práctica en algunos ejemplos que permiten ilustrar. Por ejemplo, en el caso otra vez de Santana, donde vimos que habían este tipo de problemas de inundación, uno puede usar este tipo de herramientas, ya sea análisis multicriterio o este tipo de herramientas de implementación y de apoyo a la toma de decisiones con creación de reglas para poder definir no solamente
¿Dónde puedo reforestar? Porque es potencial de alta recarga que aparece acá en violeta, pero también dónde debo reforestar porque hay mucha pendiente, esto es una zona montañosa, o en dónde debo yo reforestar porque es al borde de los ríos, o algo muchísimo más interesante, es dónde puedo yo reforestar en propiedades privadas que tienen potencial de poder ayudar a volver la ciudad un poco más verde. Lo interesante de esta exploración no es solamente que se definen áreas, sino que se pudo utilizar el mapa de catastro para poder ubicar y poder realmente definir las acciones si necesario, porque se tiene manzana por manzana cada uno de los lotes y obviamente la municipalidad sabe quién es el propietario y en el caso de subsidios, en el caso de ayudas, en el caso de no cumplimiento con normas, se puede ir a actuar. Entonces, como ustedes ven, esto de la implementación tiene implicaciones prácticas supremamente importantes y supremamente poderosas que pueden servir a solucionar muchos de los problemas de la planificación. Por otro lado, en la práctica, otra manera de utilizar estas cosas es, por ejemplo, cuando uno quiere modelar o explorar el alcance de las soluciones basadas en la naturaleza a un problema como es el recurso de agua. Y acá es simplemente el de definir ciertas reglas en base al conocimiento de los actores para poder identificar las áreas donde podría implementarse zanjas de infiltración porque hay un gran potencial de carga de los acuíferos. Y por último, otro ejemplo que es un problema que parece ser supremamente limitado, que son las islas de calor dentro del centro de la ciudad, por ejemplo en Jalapa, en donde vemos que en el mapa la ciudad de Jalapa muestra una temperatura promedio de 27, 28 grados, donde está amarillo, y hay las zonas, por ejemplo, el parque que aparece aquí en verde del Cerro Macu, pues no me acuerdo, Sergio e Isabel estarán riéndose porque siempre tengo yo problemas en la ciudad de Jalapa y su vecina para pronunciar los nombres, pero cómo estas islas de calor pueden ser resueltas con el uso de diseño de arborización y sobre todo tratar de identificar conectividad con alamedas para conectar dos áreas, una que es un área un poco protegida y la otra que es la zona esta del parque, con un área de avenida que parece ser supremamente factible y fácil de poder identificar. Y entonces uno ahí puede definir reglas, puede definir un análisis multicriterio o puede definir reglas de conocimiento con este tipo de herramientas en donde uno puede generar estas cosas. Entonces, con esto quería yo, y vamos ahora ya acercándonos a cumplir con los tiempos, quería yo decirles que si ustedes necesitan ir a mirar ejemplos prácticos de todo este tipo de herramientas, de métodos, acá tienen ustedes con solo hacer clic, pueden tener acceso a eso y como les dije, les recomiendo, porque también les va a ser muy útil para el módulo 3, el de que miren este manual de análisis costo-beneficio de medidas de adaptación porque van a tener dos pájaros de un tiro, multicriterio y análisis costo-beneficio. Les aviso desde ya que este tipo de análisis costo-beneficio tienen el inconveniente que no son espacialmente explícitas y entonces ahí ustedes van a tener que ir a los ejemplos prácticos que menciono yo en la primera, que tiene que ver con la herramienta AST o con la herramienta Alive o con la herramienta Ríos o con la herramienta. Y entonces ahora dejo yo de compartir pantalla y le paso la palabra a mi colega Daniel, que va a empezar a aterrizar un poco las cosas en cuanto a lo que es esto de soluciones basadas en la naturaleza. Daniel, te dejo la palabra. Muchas gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar, buen día a todos y todas. Es un enorme gusto y honor participar de esta conversación en la que me sumo ahora y voy directo a compartir la pantalla para no retrasar más. De sombra, de oxígeno y demás, que son indispensables para la vida y la vida en las ciudades particularmente, que necesariamente cuentan, ya sea que lo sepan o no, con esta infraestructura azul y verde que subyace a todas las ciudades. Voy a mostrar algunos ejemplos sobre Buenos Aires, que como les decía es la ciudad sobre la que trabajo y la que tengo más ejemplos. En primer lugar, cuando abordamos un estudio de infraestructura azul y verde, o cuando queremos ver qué soluciones basadas en la naturaleza podemos adoptar, nuestra primera tarea es entender cuál es
la geografía, la topografía, en general las condiciones naturales, los ecosistemas que subyacen, que están por debajo de la urbanización que se montó encima de ese ecosistema. En el caso de Buenos Aires, como muchas otras ciudades y grandes regiones urbanas en Latinoamérica, se trata fundamentalmente de planicies aluviales o llanuras de inundación, con algunas características propias muy específicas. Por ejemplo, esta gran movilidad de los cursos de agua, estos ríos y arroyos muy meandrosos que van por la naturaleza de este tipo de cursos de agua, por sus dinámicas, van moviéndose en el territorio. En el caso de la pampa húmeda, este es uno de los motivos por los cuales es un terreno tan fértil. Y bueno, este es un dato que nosotros tenemos que tomar, tenemos que entender cómo se comportan naturalmente este tipo de territorios antes de la antropización, antes de la intervención humana, para después también poder, en la medida de lo posible, replicar algunos de esos mecanismos naturales, como los mecanismos de absorción o de retención. Y voy a hacer una muy breve cita a un trabajo muy pionero en este sentido, que es el de Florentino Ameghino. Quizás muchos de ustedes lo conozcan, un naturalista del siglo XIX, uno de los seguidores tempranos de Darwin en nuestra región, a quien le debemos muchos hallazgos y descubrimientos de nuestro territorio, del Río de la Plata, por ejemplo, pero me voy a referir a un trabajo breve, en realidad su forma de participar de un debate que obviamente perdió y fue una voz muy minoritaria, pero que 100 años después nos deja un mensaje muy anticipado para su época, muy adelantado para su época. Él escribió este libro que se llama Las secas y las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, obras de retención y no de desagüe. Cuando se empezaron a hacer las primeras obras de canalización y rectificación de los cursos de agua en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de evitar las inundaciones, Ameghino polemizó diciendo: este tipo de obras que tratan de llevar el agua muy rápidamente, conducirlo lo más lejos posible, lo más rápidamente posible, bueno, en definitiva, hacia el mar, no solamente no va a resolver las inundaciones, sino que va a provocar sequías. Bueno, no voy a leer las citas completas, les quedan a ustedes en el documento, pero bueno, él decía: todos abrigan la esperanza de que dichos trabajos, podríamos decir, la fundación de la infraestructura gris pluvial de la provincia de Buenos Aires, librarán a la provincia de las inundaciones, canales que den salida al agua, buscar los medios de llevar al océano lo más rápidamente posible las aguas pluviales. Pero él decía, eso por un lado va a privar a la llanura de la Pampa de una cantidad considerable de agua que bien aplicada puede constituir una reserva preciosa, bueno, también provocaría una serie de perjuicios que finalmente provocarían las sequías. En gran medida, estas anticipaciones de Ameghino se cumplieron, y pasando más de 100 años más tarde, vemos que esta idea de contraponer el abordaje clásico de sacar el agua rápido y lejos de donde cae, a tratar de retener y absorber todo lo que se pueda, es lo que ahora se conoce como sistemas urbanos de drenaje sostenible, o SUDS, la misma sigla que se usa en inglés. Este es un trabajo que está incluido, ambos, el de Ameghino y este de Castro Fresno, están en la bibliografía sugerida. El de Castro Fresno en realidad está en la priorizada. Bueno, van a ver las coincidencias. Castro Fresno, introduciendo el tema de los SUDS, dice: la práctica habitual de drenaje urbano ha sido conducir al agua rápidamente fuera de la ciudad, los cauces urbanos han sido canalizados y las alcantarillas diseñadas para recibir todo el agua de escorrentía superficial. Fruto de estas prácticas, los ríos han perdido su riqueza natural y su capacidad de respuesta ante las crecidas, mientras que los sistemas de alcantarillado se ven incapaces de absorber la cantidad de agua adicional procedente de las zonas de nuevo desarrollo urbano. En definitiva, este cambio de abordaje de los sistemas de infraestructura gris tradicionales a los de SUDS o de la infraestructura azul y verde, no solamente se preocupa
en controlar la cantidad de agua para evitar inundaciones pluviales. Ese es el mandato principal de todos los sistemas pluviales de las ciudades, como han sido construidos por los últimos 200 años por lo menos, pero en este caso también es importante cuidar la calidad del agua, promover la biodiversidad y producir amenidad y capitalizar esa condición innata que tienen los cursos de agua de producir espacios más agradables para la gente. En estos esquemas que también han tenido mucha difusión, se contrasta el abordaje tradicional en donde la variable principal es la cantidad de agua, la calidad de agua ha sido en gran medida abordada muy negligentemente por los sistemas pluviales, y la amenidad y biodiversidad directamente no han sido tenidos en cuenta. A este abordaje alternativo en donde las tres dimensiones están consideradas en pie de igualdad. Cuando se reúne un tipo de sistema que puede controlar la cantidad de agua, es decir, evitar las inundaciones, pero también o sin descuidar la calidad del agua, y a la vez se puede promover la amenidad y la biodiversidad, ahí se puede hablar que es un sistema urbano de drenaje sustentable. ¿Cuáles son las estrategias y las herramientas de los SUTS? Bueno, hay una batería de instrumentos y una caja de herramientas muy amplia. Voy a mostrar algunos ejemplos que están tomados también de este texto, que quizás muchos ya leyeron. Por supuesto, incrementar las superficies permeables, y hay una también batería de herramientas para eso: pozos y zanjas de infiltración, depósitos de infiltración, drenajes filtrantes, etcétera, etcétera. Y sobre todo también trabajar con humedales. Después vamos a volver seguramente, porque este es un punto principal, y acá también en la consideración sobre los humedales hay un cambio muy importante, hay un giro en el entendimiento y en el reconocimiento de los humedales en los últimos 30 años por lo menos, pero más fuertemente en los últimos 20 y 10 en nuestra región especialmente. Y finalmente voy a también citar a un documento oficial de el CIWEM, es la institución autorizada de gestión de agua y ambiente del Reino Unido. Este es un documento, un policy paper, en donde se promueve el desentubamiento y la renaturalización de los cursos de agua. Está destinado a los gobiernos locales, a los equivalentes a los municipios del Reino Unido. Y bueno, y esto es también muy someramente cuáles son algunos de los problemas asociados a los entubamientos. Por un lado, aumentar el riesgo de inundación aguas arriba debido a obstrucciones. Todos sabemos que muchas veces zonas cuencas altas que no se inundaban, después de canalizaciones, rectificaciones y entubamientos, empiezan a inundarse por problemas que surgen en el sistema. También aumentar el riesgo de inundación aguas abajo, porque aumenta la velocidad, se acortan los tiempos y la capacidad de retención de las cuencas. Y este es un tema también fundamental para nosotros, porque muchas veces las cuencas bajas, las zonas que por definición son más vulnerables en los territorios bajos, suelen ser también zonas habitadas por sectores populares, y hay una doble vulnerabilidad o hay una injusticia espacial sobre una injusticia social. Muchas veces algunos proyectos de infraestructura gris refuerzan esos procesos de injusticia. Bueno, también vemos valor ecológico reducido dentro de los entubamientos. Una vez que se entuba, se entierra un curso de agua, desaparecen los mecanismos de control como la luz natural, el sol directo, los tipos de vegetación que pueden fitorremediar el agua, y usualmente cambia el nivel de contaminación, o sea, se contaminan enseguida. Y la pérdida de efectos adversos sobre las características ambientales y el hábitat de la vida silvestre, incluyendo la interrupción del hábitat lineal de los cursos de agua. Es decir, y esto también es un tema que está convocando muchísimo a investigadores, se interrumpen los corredores de biodiversidad.
Los beneficios específicos de los desentubamientos, bueno, tienen que ver con contrarrestar muchos de estos problemas que veíamos, pero también reducir costos de mantenimiento y de construcción utilizando bioingeniería natural y reducir los riesgos de inundación. Vamos a ver ahora, o en la segunda parte, que también muchas veces el desentubamiento de un curso de agua puede aumentar el valor del suelo, y acá aparecen oportunidades de implementación de mecanismos de captación de plusvalía o de recuperación de valorización inmobiliaria, que son algunos temas que seguramente van a ver en el módulo 3. Y finalmente, para concluir con esta presentación muy breve, algunos manuales de infraestructura azul y verde y de SUT para que puedan tener a mano. El primero es del Colegio de Ingenieros del Reino Unido, que es uno de los manuales de referencia y los primeros que se hicieron, y de muchas otras ciudades en distintas regiones del mundo, incluyendo en Latinoamérica. Y con esto me parece que podemos pasar a la pregunta en la pizarra. Introdúcela tú, Daniela. Sigue tú con la introducción de la pregunta. Perfecto. Bueno, la pregunta tiene que ver con un poco lo que recién presentaba. Es la siguiente: las infraestructuras que ayudan a la disminución de los riesgos y la vulnerabilidad en sus ciudades, en general, ¿apuntan a resolver las causas o las consecuencias de los problemas que generan esta vulnerabilidad en la exposición al riesgo? Por ejemplo, la infraestructura pluvial procura evacuar el agua lo más rápido y lejos posible de la ciudad, resolver el drenaje cerca de la fuente de agua, aumentar la capacidad de retención y absorción del sistema, o asegurar el aprovisionamiento de agua. Bueno, para contestar rápidamente, bueno, ustedes ya conocen la modalidad, vamos a pasar ahora al mural. Por grupos tienen que indicar sus respuestas en notas, ubicándolas en algunas de estos 3 círculos que ahora vamos a ver en el mural. Infraestructura gris, que es el abordaje tradicional, con el mandato de sacar el agua rápido y fuera de la ciudad, usando el ejemplo del agua, pero podríamos usar lo mismo para infraestructuras que tienen como propósito contener deslizamientos y muchas otras más de las que ya estuvimos viendo algo. Infraestructura azul y verde, que bueno, es la que intenta replicar estos mecanismos naturales o trabaja a través de estas soluciones basadas en la naturaleza, y en muchísimos casos, sobre todo en regiones muy urbanizadas, muy impermeabilizadas, en donde es imposible resolver solamente por la vía de la infraestructura azul y verde, un problema como el de las inundaciones, pero muchos otros también, las soluciones mixtas o híbridas. Lo que les pedimos acá son algunos ejemplos concretos. Perfecto. Bueno, ya compartí de vuelta, vuelvo a chequear que estoy compartiendo una sola pantalla. De nuevo, sí, se ve una sola. Perfecto. Se ve una sola. Ahora tienes tú 15 minutos para hacer la segunda parte tuya. Perfecto. Bueno, voy a hacer una acotación de un tema que surgió en nuestro subgrupo y que quizás vale la pena comentar. La infraestructura azul y verde existe en todas las ciudades, en realidad, desde antes del concepto de infraestructura azul y verde, es decir, el arbolado urbano, los parques, los bulevares, los distintos cuerpos de agua y cursos de agua que cruzan a la ciudad, son parte de una red que funciona como corredores de biodiversidad y proveen de estos servicios ambientales. Entenderlos como una red y como una infraestructura nos permite a nosotros capitalizar y potenciar estos servicios ecosistémicos y bueno, y todo lo que estábamos charlando hace un rato. Pero me parece que es bueno este reconocimiento también, empezar cuando uno trabaja con infraestructura azul y verde haciendo un inventario de lo que ya existe. Y ahora paso a la segunda parte con algunos ejemplos. Quizás uno que muchos conozcan, uno de los más difundidos, es la reconversión del arroyo Cheonggyecheong en Seúl. Lo voy a comentar muy rápidamente. El arroyo Cheonggyecheong es un típico arroyo urbano que cruzaba el centro de Seúl. A mediados del siglo XX, como muchos arroyos en muchísimas ciudades en el mundo, fue entubado y sobre el arroyo se construyó una avenida y después sobre esa avenida una autopista en viaducto.
hacia el fin de los 90, la contaminación de ese arroyo entubado ya era tan grave que estaba comprometiendo la estructura, las bases de esa autopista en viaductos. Entonces se consideraron distintas opciones, el presupuesto para reparar y bueno, asegurar la seguridad de esa autopista implicaba prácticamente el mismo presupuesto que demolerla y volver a construirla. Y ahí se empezó a considerar muy seriamente la posibilidad de la demolición y la reapertura del curso de agua del arroyo. Eso fue lo que se hizo. Quizás muchos conozcan algunas de estas imágenes. Muy rápidamente el arroyo Cheonggyecheong se transformó en uno de los sitios preferidos de Seúl, con bueno, muchísima bibliografía también que lo comenta. Nosotros incluimos en particular uno que nos parece que es bien pertinente para este curso porque cuantifica ex post la valorización del suelo. En muchos sentidos, el Cheonggyecheong es un caso equivalente al High Line, a la construcción del parque lineal en altura en Manhattan, por lo que decía, por haberse convertido en un sitio preferido, en una nueva centralidad muy pujante, y también por esa valorización que podría habilitar una serie de mecanismos de recuperación de plusvalía. Un trabajo reciente que también incluimos nosotros en la bibliografía hace un relevamiento de casos de desentubamientos en el mundo, y ellos encuentran 180 casos construidos y a los que intentan también analizar desde distintas ópticas de los costos de producción y demás. La gran mayoría de estos casos de desentubamiento, este grupo de investigación con sede en de la Universidad de Sheffield los encuentra en Europa Occidental, algunos en Norteamérica, algunos pocos en Asia, y en ese relevamiento no encontraron ninguno construido en América Latina, en nuestra región. Pero sí hay muchísimos proyectos, y es un tema que también está teniendo mucha actualidad. Voy a presentar muy rápidamente algunos. Este es el proyecto del rescate del río La Piedad en la Ciudad de México, en donde el objetivo es similar al que les mostraba en Cheonggyecheong. Ahora vamos a ver que Ciudad de México, como ustedes saben, fue construida por un sistema muy anfibio, un sistema de canales sobre, sobre la antigua Tenochtitlán. Ahora vamos a ver algunas imágenes, y junto a otros proyectos equivalentes intentan rescatar algo de esa presencia que tenía el agua, que significaría un aporte interesantísimo en términos de servicios ecosistémicos o ambientales o socioambientales en la gran mayoría, y también un aporte sociocultural muy interesante. No me voy a detener a explicar porque no tenemos mucho tiempo ahora, pero sí les queda a ustedes y quienes tengan la curiosidad pueden encontrar bastante más información. Bueno, como les decía, Tenochtitlán, Ciudad de México, y bueno, los participantes y las participantes de México quizás en las reuniones de debate o a través del foro puedan enriquecer un poco esta discusión. Es un clásico ejemplo de una ciudad en donde el equilibrio logrado entre los paisajes secos y los paisajes del agua fueron muy brutalmente quebrados por la imposición de una lógica diferente, la imposición de un paisaje seco traído por los conquistadores desde España. Ustedes saben que el proceso de secado, de canalización, de entubamiento, de rectificación y sobre todo de rellenado en la Ciudad de México ha traído muchísimos problemas ambientales. En el día de hoy la problemática del agua es una de las más serias de la región metropolitana de México. La mitad más o menos de la región metropolitana está siempre
al borde o en peligro de inundación, si dejan de funcionar bombas que trabajan todo el tiempo sacando el agua con este mandato, sacándola rápido y lejos, y la otra mitad de la región metropolitana de México está siempre también al colapso de la emergencia sanitaria por sequía y por falta de agua. Bueno, en ese sentido, otro trabajo que nosotros compartimos del gobierno de la Ciudad de México junto a Deltares y de Urbanisten, intentan promover esta tipología de soluciones en donde, de acuerdo al lugar, a la localización, el objetivo es ya sea almacenar, retrasar, retener, reutilizar y drenar solo cuando sea necesario. El drenaje entendido como una válvula de emergencia en donde para evitar la inundación tiene que estar, y acá es donde entran en consideración estos sistemas mixtos o híbridos, pero no es el sistema que gestiona las lluvias cotidianas o las que no representan ningún peligro, como sucede en la mayoría de las ciudades, o sea, en casi todas nuestras ciudades, cuando caen 2 gotas de lluvia, enseguida va por el sistema enterrado. Eso significa que enseguida se contamina, enseguida se pierden todos los beneficios que traería manejar ese agua en superficie. Si nosotros pudiéramos diseñar sistemas sistemas mixtos e híbridos, como después les voy a mostrar, en donde la gran mayoría de las lluvias pudieran ser gestionadas en superficie a través de mecanismos de absorción y de retención y de captación, como veíamos acá, estos entubamientos no se llenarían por tubos, por vasos comunicantes, sino por desborde, y eso quiere decir que funcionarían solamente en episodios hídricos extremos. Bueno, acá vemos un ejemplo concreto y realizado, un parque lineal en donde está construido sobre un canal que fue entubado y enterrado, en donde se propusieron este tipo, sin desentubarlo completamente, se propusieron una serie de medidas dentro de estas herramientas de las soluciones basadas en la naturaleza. Y acá muestro también otro ejemplo para terminar, solamente para traer a colación que esto no se trata de escalas o de recursos, por supuesto que como cualquier infraestructura, las soluciones basadas en la naturaleza, o en este caso concreto las infraestructuras azul y verde, requieren también de tecnología, de ingeniería aplicada y de recursos, pero pueden ser aplicados también como en este ejemplo que vemos acá, un proyecto del estudio MMBB en San Pablo, en una favela en donde el objetivo es dar vuelta la lógica del armado de la favela, en donde, como sucede en la gran mayoría también de los barrios populares, los arroyos, en Argentina, por ejemplo, identificados como zanjones, con toda la carga peyorativa que tiene el término, son siempre lo más marginal de los barrios marginales. En este proyecto la idea es capitalizar la capacidad del agua para construir espacio público de calidad, y de esta forma, con agua en superficie que se canaliza por desborde, no por vasos comunicantes, solamente cuando se ve saturada su capacidad. Bueno, y con esto termino mi parte y te doy la palabra, Manuel. Dejo de compartir, así compartes tú, ¿no? Así compartís vos, que nosotros hablamos de vos, los dos, puedo aprovechar. Voy a mi presentación y tengo el micrófono. ¿Se escucha y se ve mi pantalla? Perfecto, Manuel. Perfecto. Perfecto. Entonces, como vamos recuperando tiempo y vamos ahorita ya agarrando velocidad de crucero, siempre al principio es más demorado, más lento, pero ya vamos agarrando. Y entonces, pasando un poco de los ejemplos que mencionaba Daniel y un poco de la introducción que fuimos dando, pasemos ahora a mencionar, antes de llegar realmente a aterrizar casos bien concretos, qué es esto del escalonamiento y la replicación, porque es realmente útil y necesario
que empecemos a considerar esta parte porque es elemento esencial en la implementación de este tipo de acciones. Ahora, yo no me voy a extender en la parte teórica de que por qué el escalonamiento es importante, pero solamente mencionar, y en la próxima diapositiva quedará mucho más claro, el de que las soluciones basadas en la naturaleza, como muchas veces están tratando de resolver las causas de un problema, pero no se puede dejar de considerar que muchas veces la gente está tratando de exigir que se le resuelvan las consecuencias, que son las urgencias inmediatas. Entonces uno necesita ir mirando el escalonamiento y el encadenamiento con otro tipo y con la integración de otro tipo de soluciones. Este ejemplo del caso de recurso agua, que lo estamos mencionando mucho, pero porque es el más práctico, el más fácil para ilustrar y el más concreto y en donde hay más ejemplos, permite ver que cuando uno quiere, por ejemplo, asegurar cosecha de agua, necesita complementar infraestructuras verdes como pozos de absorción, pozos de almacenamiento en la zona periurbana, con algunas acciones, ya sea de conservación, de rehabilitación, de restauración, eventualmente en ecosistemas por fuera de la ciudad, río arriba, pero también en lugares donde hay exceso de agua, río abajo. Entonces uno acá se da cuenta de manera muy gráfica, lo que mostraba Daniel en algunos de los ejemplos, pero acá en forma muy concreta, que todo este tipo de acciones tienen que estar no solamente integradas entre infraestructuras, muchas veces grises y verdes, pero las mismas infraestructuras verdes y azules tienen que estar integradas muchas veces en varios municipios o en varios barrios o en varias provincias. Y esto es la acción típica de escalonamiento, en donde uno no puede limitarse a hacer unos pozos de absorción en una zona área, sino que uno tiene que estar mirando dónde puede ir a resolver parte de las causas que ocasionan el tipo de problema. Ahora, esto en cuanto a la teoría. Cuando pasamos un poco más a la práctica, uno se da cuenta, volviendo a los ejemplos de ciudades en donde hemos estado trabajando, del escalonamiento de acciones. En el caso de Santa Ana, en El Salvador, donde uno se pone a mirar que el área en blanco, que es la zona de la ciudad que más se inunda, es la consecuencia de todo el manejo alrededor de la ciudad que se le está dando al agua, a los bosques, a la manera en que se está manejando las tierras, la manera en que la ciudad se está expandiendo. Entonces uno, para poder resolver ese tipo de problemas, tiene que asegurar la conectividad de algunos de los ecosistemas para no solamente protección, sino para darle un manejo y un uso del suelo que realmente sea multifuncional. Pero uno también tiene que ver que hay algunas zonas en donde se está expandiendo la ciudad, en donde hay que hacer cierto tipo de infraestructuras de retención, de diques o de escurrimiento. Es un poco organizando en manera de una ciudad práctica lo que Daniel mostraba de deltares, tratando de ver dónde se puede retrasar, dónde se puede almacenar, dónde se puede retener. Esto es en forma práctica como la gente de la ciudad de Santa Ana, en un taller con los diferentes tomadores de decisiones y actores, identificaron este tipo de acciones que eran necesarias. Ahora, cuando uno pasa a otro tipo de problemáticas, también en El Salvador, en la zona del Arenal Montserrat, donde está trabajando City Adapt, nos damos cuenta que también muchas de las consecuencias en la ciudad, en la parte urbana densa, pueden ser resueltas no solamente con infraestructuras grises de más alcantarilla, más canalización, que ya no dan abasto, ubicando acciones de restauración, de cosecha de agua, de almacenamiento, de pozos de infiltración, de zanjas de infiltración, de renovación de ecosistemas, de renovación de zonas agrícolas. Y como lo hemos visto, y ya lo habíamos ilustrado en el otro módulo, este tipo de acciones permiten no solamente conectar parte de los ecosistemas, sino amplificar parte de las soluciones que se identifican, ubicando las acciones realmente que tienen la mejor relación costo-beneficio. Ahora, esto, hablando de costo-beneficio, es lo que permite, por ejemplo, en el caso del Arenal Montserrat, empezar a justificar
parte de lo que es necesario, porque además de los beneficios generales, se da uno cuenta de que los costos por metro lineal no solamente son muchísimo más bajos que los de las infraestructuras tradicionales, sino que el potencial de los cobeneficios para poder capturar el agua son realmente muy sustanciales. Y además permiten cobeneficios sociales y económicos. Todo este tipo de materiales los tienen ustedes disponibles. Yo no voy a ir al detalle porque tenemos que ir avanzando. Entonces ustedes pueden tener acceso a todo este tipo de materiales en la bibliografía que se da y en los sitios de internet que se han dado a lo largo del módulo 1 y el módulo 2. Ahora, otra de las cosas que implican un poco esto de las zanjas de infiltración con los análisis costo-beneficio permite empezar a ilustrar y a orientar un poco lo que sería la estrategia de escalonamiento, porque muchas veces uno tiene los sitios piloto y entonces con este tipo de análisis costo-beneficio uno puede hacer los cálculos o uno puede hacer el modelo de negocios que permite ver cómo se pueden escalonar las acciones. Este es el caso que ya habíamos mencionado en el módulo 1, pero vale la pena hablarlo más en el detalle, de la estrategia de escalonamiento para la captación de agua en Jalapa, que empezó con una simple captura de agua en 4 escuelas y en 2 estaciones de policía, creo, pero ya se ubicó y ya se está implementando en 4 barrios, en 100 viviendas de estos 4 barrios, captación de agua, como yo lo mencioné antes, financiado no solamente por una alianza público-privada, sino que además la gente encuentra una manera de empezar a actuar y casi que Sergio, que está implementando y coordina el proyecto en Jalapa, casi que hay mucha más demanda que las 100 opciones para captación, porque todo el mundo ve el interés. Es decir, que cuando se crea la oferta, inmediatamente llega la demanda. No hay ninguna oferta de este tipo de soluciones, obviamente que uno puede decir, no, es que no hay ningún beneficio, cuesta muy caro, no es viable, y es porque no se ha creado la oferta para que la gente realmente tenga acceso o realmente quiera implementar. Cuando uno mira un poco la comparación en el caso del análisis de costo-beneficio, en el caso de la captura de agua, en cuanto a lo que es la alternativa basada solamente en la ingeniería clásica, comparada con la alternativa de captura de agua en los techos, hay algo que es de todas maneras supremamente claro y diciente. En el grupo que discutíamos ahora se da el mismo tipo de casos en Argentina y se da el mismo tipo de caso en Perú, y es ese tipo de alternativa de ingeniería clásica que no es solamente lo que mencionaba Daniel, que es tirar el agua lo más lejos posible, pero muchas veces no es tirar el agua cuando me inundo, sino que cuando yo necesito tener agua, también la traigo de lo más lejos posible, cosa que es realmente impensable. El agua de la ciudad de Jalapa, como yo les mostré a ustedes, casi que el 80% viene de otro estado o de otra cuenca y tiene que hacer más o menos 51 kilómetros de distancia entubada para traer el agua para que la gente de Jalapa tenga acceso. Ese agua que se trae es más o menos 38 millones de metros cúbicos, pero resulta que la superficie en techos de la ciudad de Jalapa es de 29 kilómetros, lo que permitiría casi que cubrir el 90%, es decir, 33 millones de metros cúbicos al año podría ser cubierto con lo de la captación de agua. Ahora, uno tampoco puede ser tan idealista de creer que todo el mundo va a tener la capacidad de no solamente almacenar el agua en techos, porque es el problema de que cuando llueve yo tengo que almacenar el agua y no llueve todos los días como para que yo tenga el agua disponible. Entonces es de nuevo el de poder combinar las alternativas basadas en la ingeniería clásica con estas alternativas basadas en la naturaleza, que son un complemento ideal, no solamente por costos, sino que, repito, tener que entubar a 51 kilómetros de distancia el agua y la inversión que eso implica, el mantenimiento que eso implica y la dependencia de la ciudad hacia las fuentes de agua de otros lugares. Ahora, cuando uno compara estas alternativas, no solamente a nivel de los costos y beneficios, sino a nivel de lo que es la demanda de agua, lo que puede cubrir y sobre todo lo que es la política, la parte jurídica y la parte de resiliencia que mejora
las soluciones basadas en la naturaleza. En el caso, por ejemplo, de la inversión en el caso de la solución basada en la naturaleza es muy baja. Obviamente que hay una inversión, pero no el municipio, sino que es el mismo propietario. Y si este tipo de soluciones fueran más implementadas, Melinda en el módulo 3 va a mostrar ejemplos muy concretos en el caso de la ciudad de Santa Fe, de cómo soluciones que realmente cuando se construyen nuevos barrios o nuevas viviendas no encarecen más del 0,1% el costo de la vivienda, pero mejora muchísimo las posibilidades, además de que mejora la calidad de vida. Entonces, si ustedes quieren tener un poco más ejemplos prácticos en cuanto a esto de la implementación, el escalonamiento y la replicación, hay ejemplos tanto en CityAdapt como en el caso de Bogotá, en el caso de Guadalajara, en el caso de Medellín, etcétera. Hay cantidad de ejemplos que, aunque, como mencionó Daniel, no figuran en muchos de los inventarios de soluciones basadas en la naturaleza que se hacen a nivel internacional, hay realmente bastantes cosas que permiten ir ilustrando. Y yo le paso ahora a que pasemos a la parte de Daniel, que es un poco ir pasando a ejemplos todavía mucho más aterrizados y concretos. Entonces le paso el compartir la pantalla. Perfecto. ¿No tenemos ahora las preguntas en trabajo? ¿Lo hacemos después? Yo creo que, según lo que tengo yo, las preguntas, sí, es acá, las preguntas vienen, efectivamente vienen acá. ¿Quieres que hagamos aquí las preguntas y paramos un poco? Sí, sí, me parece comparto bien. pantalla entonces. A ver, ahí. Comparto. Ahí están viendo la pregunta. Sí, estamos viendo la pregunta. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué zonas o corredores azules y o verdes podría identificar en su ciudad para la potencial implementación de soluciones basadas en la naturaleza? ¿Cuáles son los beneficios y cobeneficios que aportan? Por ejemplo, mejorar la movilidad, creación de empleo, reducción de costos de mantenimiento de infraestructuras, aligerar las islas de calor o aumentar la biodiversidad. Nos dejaron sin tiempo. En el grupo mío terminamos la discusión muy útil, pero no tuvimos tiempo de escoger quién va a dar las conclusiones. Ahora tocará escoger a dedo, no sé. En el mío tampoco. No sé, yo estaba hablando y pum, salí para acá. Estoy aquí, listo. Quizás podemos, no sé si vamos a tener tiempo para escoger o para que todos los grupos compartan, quizás también eso lo podemos hacer por el foro, porque Sí. si no nos vamos a quedar sin tiempo para la segunda parte. Sí. Podríamos, si algún grupo escogió un o una vocero para contar, podemos empezar por ese y quizás... Y nosotros lo dejamos para el foro. Sí, si les parece bien. Sí. Daniel, el grupo E está ahí. Perfecto. Tenemos dos grupos entonces, el grupo E y el grupo A. Ustedes aprovecho para saludarte. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Les comentamos a todos que fue mi profesor en el doctorado de la Universidad de General Sarmiento, Daniel, y por suerte me aprobó, es lo único que tengo para decir. Bueno. Vamos a ver si este curso también lo aprueban. Eso es más difícil. Vamos a ver. ¿Comparten ustedes entonces, Luis? Como quieras, hay otra, el grupo A también se había postulado, pero lo hacemos rápido. Nosotros, la primera parte de la pregunta, todos los participantes tenemos en nuestras ciudades alguna infraestructura azul y verde como para identificar lo que nos pareció más interesante compartir con el resto. Es la segunda parte de la pregunta en cuanto a los beneficios que podemos identificar, tienen que ver con aumentar la biodiversidad, aumentar la movilidad, por ejemplo, en el caso de ciclovías en estas infraestructuras azules y verdes. También un caso relacionado con
lo de la pandemia en términos de salud física y mental. Y lo que también apareció como factor común fue los beneficios en los costos de mantenimiento que se podrían ahorrar, sobre todo para seducir a los tomadores de decisión. Y acá encontramos otro punto también, que es que tendríamos que tratar un cambio de paradigma, porque todo el mundo o todo el establishment, digamos, de tomadores de decisión en términos de infraestructura, de ministerios de obras públicas, etcétera, tiende incluso la misma sociedad a la infraestructura gris, como se mencionaba en el curso, por sobre el azul y verde, y también existen los intereses de grandes empresas contratistas, o como en nuestro país se dice la patria contratista, que está siempre presente ahí como una resistencia y un apoyo a lo gris por sobre lo azul o verde, digamos, ¿no? Perfecto, muchas gracias Luis por el aporte. Para que ponga el grupo A. Adelante, sí, muchas gracias. Bueno, perfecto. Aquí Agustín de la ciudad de Santa Fe, Argentina. Bueno, en nuestro grupo se dio una discusión interesante y que rondó mayormente en torno a la utilización de la vegetación para los múltiples beneficios que ahora voy a detallar. Por ejemplo, en el caso de Santa Fe, se aprovecharon unas vías ferroviarias en desuso para crear corredores verdes. Entonces ahí se aprovecha la vegetación existente que ya estaba en esas vías y se reforestó, se puso nuevo, y eso fue acompañado con ciclovías. Entonces tiene el beneficio, por un lado, bueno, de contribuir a la reducción de islas de calor, y por otro lado, favorecer la movilidad sustentable, ya sea caminando o en bicicletas. También tenemos un ejemplo de Mérida, Venezuela, donde la idea ahí es generar un nuevo acceso a la ciudad y a su vez una conexión este-oeste, que aparentemente es un problema por la congestión vehicular existente, pero esta nueva vía de comunicación sería a través de un parque lineal metropolitano que a su vez permitiría gestionar mejor un recurso hídrico que sirve para abastecer a unas comunidades de esa ciudad. También se habló en el caso de Medellín, muy interesante, la utilización de forestación para consolidar las laderas de las montañas que están a los costados del valle donde se asienta Medellín, lo cual permite controlar erosiones y deslizamientos que afectan en general a los barrios más vulnerables. Y bueno, también permitiría reducir costos de mantenimiento de las obras de drenaje, permitiría generar empleo e incrementar la biodiversidad. Y por último también se habló en San Miguel Allende, un ejemplo interesante de cómo por medio de vegetación se puede controlar el flujo en la cuenca media alta, que es lo que está generando inundaciones en la cuenca baja, donde se asienta la ciudad, y a su vez en la ciudad misma se está implementando un programa de limpieza y de reforestación de los arroyos. Entonces se complementan obras en la cuenca media alta con algunas obras en la cuenca baja. Hasta ahí. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, Agustín. Bueno, ¿les parece tomar estos casos representativos para seguir la conversación después en el foro y pasamos a la última parte de la presentación con Manuel? Perfecto. Bueno, comparto pantalla entonces, Denis. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco de las implicaciones prácticas. Lo vamos a intentar hacer un poco más rápido también. Yo voy a compartir un proyecto de investigación reciente en la bibliografía priorizada. Nosotros sugerimos el capítulo de introducción y el de conclusiones de este trabajo. Y bueno, todo lo que voy a mostrar ahora está en ese documento grande que es de un informe para el Instituto Lincoln de Políticas de Tierra. Así que todo lo que yo no diga acá, quienes estén interesados pueden volver al documento original. Se trata de un estudio sobre una cuenca de un arroyo urbano, el arroyo Medrano,
en el área metropolitana de Buenos Aires, que como pueden ver acá, cruza la ciudad autónoma de Buenos Aires, principalmente el municipio de San Martín, luego el de Vicente López, y toma un poco también el de 3 de febrero. Es una cuenca sumamente impermeabilizada, y en ese sentido nos parecía, como criterio de selección del caso de estudio, un ejemplo muy interesante y altamente representativo, y nos parecía que si con este nivel de impermeabilización nosotros podíamos poner a prueba o podíamos demostrar que es viable implementar soluciones basadas en la naturaleza, en este caso particular, implementación de infraestructura, a su lugar de eso quiere decir que es viable en muchísimas otras cuencas urbanizadas de este nivel de impermeabilización. Algunos datos para que tengan solamente el contexto, pero muy rápidamente en cuanto a la densidad de población, comparado con la ciudad de Buenos Aires, no es una de las zonas más densas, pero si lo comparamos en términos relativos con la densidad de todo el área metropolitana, sí es una zona densa. En cuanto al nivel de hacinamiento y en general los indicadores socioeconómicos, se trata en líneas generales de un territorio de grupos socioeconómicos medios, medio altos y altos. Lo podemos ver también, no hay demasiada representación de grupos con necesidades básicas insatisfechas en esta cuenca. Esto para tener un poco el contexto general, y ahora vamos a ver algunas imágenes y cómo fue su desarrollo urbano. En primer lugar, el avance de la urbanización sobre esta cuenca desde fines del siglo XIX, cuando empieza el primer proceso de gran expansión demográfica y territorial, el primer proceso de metropolización de Buenos Aires, hasta mediados del siglo XX, en donde prácticamente toda la cuenca ya estaba urbanizada y prácticamente toda la cuenca tenía un nivel altísimo de impermeabilización. En las imágenes de abajo podemos ver algunas fotos del arroyo Medrano a cielo abierto, y acá en la comparación de estas imágenes con el arroyo a cielo abierto y a la derecha imágenes actuales de los mismos puntos de vista entubado, también podemos ver cómo esta misma discusión de la pérdida en términos ecosistémicos y ambientales del entubamiento de cursos de agua también obviamente tiene una dimensión sociocultural, la pérdida del espacio público y muchas veces del carácter de muchas zonas de la ciudad. Y por supuesto, la cuestión que tiene que ver con la contaminación. La imagen superior es cómo era la desembocadura a principios del siglo XX, y unas imágenes actuales, en donde la desembocadura es el último tramo que sigue a cielo abierto, es el único de los arroyos de Buenos Aires, o en realidad hay dos también, pero es el que más claramente tiene su desembocadura a cielo abierto. Es un tramo muy corto cruzando una autopista, y cuando uno la mira más en detalle con ese sistema de contención de contaminación o de basura sólida, vemos el alto nivel de contaminación. Si lo vemos en la imagen satelital, esta es la pluma de contaminación desde la desembocadura del Medrano, que se junta con la desembocadura hacia la derecha, cruzando lo que ven ahí es el Aeroparque, con otro arroyo que desemboca ahí muy cerca, ya también muy cerca de la toma de agua de la ciudad. Es decir que en términos de cuantificación nosotros también podríamos decir y podríamos evaluar en análisis de costo-beneficio cuánto presupuesto hace falta para revertir la contaminación de estos arroyos para, por ejemplo, potabilizar el agua de nuestra toma de agua del Río de la Plata. Y por supuesto los problemas de inundación que siempre en la agenda y en la percepción también de los problemas de los habitantes de la ciudad está muy en primer plano. Esta es una imagen de la última gran tormenta, un evento terrible de inundación que ocurrió en abril del 2013, en donde
En la ciudad autónoma de Buenos Aires murieron 10 personas, la mayoría en esta cuenca, en la del Medrano, y muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, murieron más de 90 personas en forma directa y muchas más también en problemas ocasionados después de la inundación. Fue un evento terrible y puso nuevamente muy en la agenda los problemas de protección frente al riesgo hídrico. El trabajo que ahora muy rápidamente les voy a presentar tuvo una primera parte, una colaboración con un taller de proyecto urbano de la Universidad de Buenos Aires, en donde soy profesor también. Hicimos un proyecto en vivo, o en la terminología en inglés, un live project. Esto quiere decir, armamos una sinergia entre los objetivos pedagógicos del taller de proyecto urbano con nuestro proyecto de investigación. La línea de base de las propuestas proyectuales fueron inicialmente concebidas en el taller de proyecto urbano junto a los estudiantes, con intercambio con especialistas, y después nosotros tomamos esa línea de base para cuantificar y poner a prueba las hipótesis que nos habíamos planteado en el proyecto de investigación. Estas son algunas de las imágenes de la propuesta. Muy rápidamente, el objetivo del ejercicio proyectual era explorar las oportunidades de la cuenca del arroyo Medrano en cuanto al aumento de la superficie de absorción y de captación de la retención del sistema. Y de acuerdo al lugar, como veíamos antes en el esquema de Ciudad de México, en algunos lugares de la cuenca tendrá más sentido retener, especialmente en la cuenca media. En general, acercándonos hacia la desembocadura, un reservorio puede tener como objetivo central contribuir al tratamiento del agua, un humedal, por ejemplo, a la calidad del agua, pero no tiene un impacto en cuanto a restarle presión al sistema pluvial. Un reservorio estratégicamente ubicado en la cuenca media sí puede, como nosotros mostramos en este proyecto, evitar un túnel aliviador, que es la solución más convencional de infraestructura gris adoptada en la ciudad. Nosotros lo que propusimos en el proyecto, y eso lo pueden ver más desarrollado en el documento que compartimos, la conversión de una serie de grandes espacios verdes, parques públicos, un club de golf y un antiguo predio militar que fue convertido en una feria de ciencias, con distintas propuestas proyectuales en grandes espacios de retención de agua. Parques inundables, parques que pueden funcionar como un paisaje de infraestructura. También identificamos en la red de calles cuáles son las que tendrían potencialmente un mayor impacto sobre el cauce principal si incorporamos jardines de lluvia, drenajes verdes, o algunas de las herramientas que veíamos al principio dentro de este paraguas de los SUTS, de los sistemas urbanos de drenaje sustentable. Hicimos pruebas en simulación, tuvimos en el equipo ingenieros hidráulicos que simularon el impacto de estos reservorios y estos cambios que nosotros proponíamos para trabajar con la hipótesis del desentubamiento y 3 escenarios. En primer lugar, evaluamos un escenario que llamamos de gran infraestructura gris e infraestructura azul y verde menor. En realidad eso fue el análisis de una propuesta de túnel aliviador que ya existe, que se presentó en febrero de 2019. Nosotros lo que hicimos fue tomar ese proyecto, que es en gran medida es parte del abordaje tradicional, o lo que llamábamos infraestructura gris, con los indicadores de aumento de nivel de protección, costos de producción, valorización y demás, y lo comparamos con otros 2 escenarios. Uno en donde invertimos la ecuación. Nosotros proponemos una gran infraestructura azul y verde y una infraestructura gris menor, es decir, la que funciona como válvula de emergencia cuando todo el sistema de infraestructura azul y verde está saturado para evitar la inundación.
pero parte de la, como decía recién, de la ecuación opuesta. Recién cuando exploramos todas las oportunidades de aumento de absorción y de retención, y hacemos la simulación y vemos cuánta presión se le puede sacar al sistema, para el restante se dimensiona la infraestructura gris. Y el tercer escenario, donde hicimos una combinación de los dos anteriores, en superficie el escenario 2 y en profundidad el escenario 1, sobre todo para ver en cuánto aumentaba el nivel de protección. Y llegamos a, a esta tabla de conclusiones. Nosotros evaluamos 6 variables. Las primeras tienen que ver con temas monetarios, el costo de producción, la valorización del suelo, la recuperación de la plusvalía o la recuperación de valorización inmobiliaria acumulada en 30 años, y cuánto de esto es costo recuperable en términos de la proporción frente al costo de producción. Después también una variable hídrica en cuanto aumenta el nivel de protección, y una en cuanto a la calidad del agua, con un indicador que tiene que ver con las áreas potencialmente tratadas. Como podemos ver, el escenario 2, el de gran infraestructura azul y verde, con la metodología que nosotros empleamos, se ve como el más favorable en términos de una disminución en el orden del 11% de los costos de producción comparados con el escenario 1, una valorización de suelo que en una franja que va desde la duplicación y más que la triplicación de la valorización. Bueno, y así también en esa proporción la recuperación de la plusvalía, con más de 1,5 veces o casi 2 veces el costo de producción recuperable. Nosotros fijamos la variable del escenario 1 y el 2 con el mismo nivel de protección. Esa fue la única variable que fijamos en esta comparación, para poder comparar el resto de las variables metodológicamente en forma consistente. Y en el escenario 3, como les decía, liberamos esa variable para ver en cuánto aumenta el nivel de protección frente al riesgo hídrico al superponer las soluciones basadas en la naturaleza en superficie, es decir, los reservorios, el aumento de superficie absorbente y demás, junto con el túnel aliviador de 7 metros de diámetro propuesto por el escenario 1, y ahí vemos que se quintuplica el nivel de protección. Y finalmente, en cuanto a la calidad del agua, las áreas potencialmente tratadas se duplican también. Bueno, esta es la última, lo hice en un poco menos de 15 minutos. Dejo de compartir para que sigas vos, para que... bueno, ahí puedes compartir cuando te parezca, Manuel. Gracias. Ahora se ve mi pantalla y me escuchan. Sí, está muy bien. Sí, perfecto. Listo. Entonces, como vieron, vamos avanzando, y aunque al principio parecía que uno podría llegar a estar en pánico porque nos íbamos a pasar de tiempo, estamos más que bien, porque yo me voy a concentrar un poco en esta última sección, que va a ser bastante rápida por el lado mío, sobre todo en que muchos de los presentes en este curso, y uno de los objetivos principales de este curso, se dirigía o se refería a ciudades intermedias que tienen grandísimas limitaciones a algo como lo que presentó Daniel, porque pocas ciudades tienen la capacidad de poder hacer una maqueta, un proyecto de investigación para elaborar ese tipo de escenarios y ese tipo de opciones que describe Daniel, que es lo ideal. Pero tenemos que estar presentes, o tenemos que tener presente que muchas de las ciudades que están presentes en este curso, y a dirigirnos a ciudades intermedias con muchas limitaciones. Entonces, es un poco el de tratar ahora de no solamente concluir con algunas comparaciones que son muy útiles, sino con un ejemplo en el que yo voy a insistir, que es un poco emblemático de este tipo de proyectos, que es cosas supremamente aterrizadas y que no tienen muchos costos, que muchas veces las ciudades intermedias y los tomadores de decisiones de estas ciudades intermedias y los técnicos y asesores tienen que poder saber. Entonces, en teoría,
como lo estaba describiendo Daniel, en los dos escenarios, ellos era un poco lo que comparaban con las infraestructuras grises e infraestructuras verdes. Es supremamente útil el de que nosotros tengamos bien en el espíritu que la escala temporal de las soluciones basadas en la naturaleza muchas veces van a largo plazo para que los beneficios se materialicen. Mientras que muchas de las infraestructuras grises tienen beneficios que en algunos casos se obtienen directamente después de la construcción, y esto hace que en muchos casos los tomadores de decisiones, los asesores, los técnicos, duden mucho porque la escala temporal es muy importante. En cuanto a la escala espacial, aunque nos referimos a soluciones en ciudades, tenemos que saber que esto de soluciones basadas en la naturaleza, como mostró casi que todos los ejemplos de Daniel, tienen que ver no solamente con el área urbana densa, como muchas de las infraestructuras grises, que son con límites muy definidos y en jurisdicciones de comunas o municipios, mientras que la escala espacial de las soluciones basadas en la naturaleza va más allá. Después está lo de la fiabilidad de los costos, y es que en el caso de Daniel, que mostraba en este último ejemplo, la parte de costos está relativamente y está bastante bien calculada, pero en muchos casos todavía falta mucho. Cuando uno mira los catálogos de soluciones basadas en la naturaleza, hay muchísimas incertidumbres en cuanto a los beneficios y es muchas veces difícil de justificar y de demostrar. Es eso lo que tenemos que movilizar, y en las discusiones de los grupos nos hemos dado cuenta de que cada vez hay más hechos y cada vez más hay evidencias como para que las incertidumbres en estos costos, que la parte de infraestructura gris son muchas veces supremamente altos, pero por lo menos bien calculados, ya cada vez tenemos más evidencias para poder hacer esto en el caso de las infraestructuras. Y en cuanto a la cuantificación de los beneficios, muchas veces parecería ser muy fácil de cuantificar en la infraestructura gris, pero porque son supremamente limitados y son realmente concentrados en cierto tipo de acciones, mientras que los cálculos de los beneficios y sobre todo los cobeneficios en zonas piloto o algo son un poquito más complicados, un poco más complejos por la falta de experiencia, pero ya, como hemos visto, existen cada vez más métodos. Yo me voy a concentrar en algo que yo ya mencioné por lo menos 3 veces, y que es esta solución basada en la naturaleza en la cuenca de Montserrat, que son las zanjas de filtración. ¿Por qué quería yo concluir con esto? Porque es un ejemplo, como les digo, supremamente aterrizado y supremamente bajo costo, entre comillas, que permite ilustrar muy bien cómo en una zona periurbana tenemos una zona con alto potencial para resolver el problema de una zona supremamente poblada y con muchísimas de las consecuencias de los problemas, y entonces es bastante útil poder utilizar este caso para ilustrar muchas de las posibilidades de estas soluciones. Ustedes ya vieron, porque mucho de esto yo ya lo mostré en el módulo anterior, y para esto hay hasta, como les dije, un story map con todas las láminas y con todos los datos y con todos los números y con el análisis costo-beneficio, en donde ustedes pueden encontrar esto. Entonces yo no quiero alargarme en esto para que cumplamos con los tiempos, y yo quisiera sobre todo el de que como conclusión de esto veamos que esta parte del enfoque del escalonamiento y de implementación de las soluciones basadas en la naturaleza implica no solamente un cambio en el modelo tradicional, como mostraba por ejemplo Daniel, la manera como se planifica, la manera como se integran los distintos actores, sino que es una manera de limitar los conflictos entre proyectos de infraestructura gris y de infraestructura verde y azul, y que combinándolas es donde podemos encontrar realmente el potencial. Ahora, una de las cosas más importantes, aunque Daniel mostró que en el proyecto que ellos planteaban eran inversiones de 200, 300, 400 millones de dólares, o que en el caso que yo les estoy mostrando, o que mostré muy resumidamente de El Salvador, la infraestructura gris que se está planeando, que ya está terminada, implica inversiones de 20, 22 millones de dólares, son inversiones supremamente altas. El problema no es la falta de dinero, porque cuando uno mira de dónde va a provenir eso, vía pago de impuestos, vía préstamos, los recursos están. Es más bien una manera de tomar las decisiones y una manera de ver a dónde van los recursos. Hay muchas estimaciones de lo que implicarían este tipo de gastos,
y el Centro de Estudios para la Adaptación en Holanda hizo el cálculo de que si solamente el 2% de la inversión actual en instrumentos que van dirigidos a infraestructura gris se destinaran a las infraestructuras de soluciones basadas en la naturaleza, se podría financiar casi que el 100% de las necesidades de las ciudades. La cantidad de dinero que se gasta en infraestructuras grises, nosotros hay veces no tenemos la dimensión de eso. Pues como les mencioné, en el caso de la laguna de laminación, que puede absorber una parte de lo que es el problema de las inundaciones en el centro de El Salvador, cuesta $22 millones, para duplicar esa capacidad con $450.000 en soluciones basadas en la naturaleza, es decir, el 2% sería suficiente para poder implementar esto. Ahora, esto implica, como palabras finales, que lo que se necesita es que uno pueda mostrar que estos métodos y herramientas de inversión, que es lo que se va a tratar un poco en el módulo 3, y esto es lo que da paso a lo que sería el módulo 3, se necesitan no solamente nuevos instrumentos de políticas públicas, sino también cómo incidir en estas políticas públicas y sobre todo en la manera en que los tomadores de decisiones están yendo a tomar las acciones. Yo no quisiera extenderme más, me parece que acá hay muchísimo material de apoyo para que ustedes puedan profundizar los conocimientos, tanto que dio Daniel como los que yo di. Podemos seguir intercambiando en los foros si se necesita más material, y yo creo que podríamos pasar a lo que serían las preguntas para impulsar el aprendizaje, que van a ser completadas en el foro. No sé si Daniel quiere desconectar su mute. Me parece perfecto, sí. Y también que un poco presentemos entre los dos un poco qué es lo que estamos tratando con las preguntas para el foro y cuáles son los objetivos. ¿Quieres decir algo antes de que yo diga? No, adelante. Entonces, un poco, al igual que el foro de discusión, que fue un poco más complejo, porque eran dos preguntas de inicio, pero que se completaban con que había que terminar de rellenar un poco lo que no se había podido hacer en el foro. Lo que quisiéramos en este foro durante toda la semana es que ustedes tengan un tiempo de reflexión y traduzcan en el foro cuáles son los obstáculos que ustedes creen, además de los que se identifican en el módulo 1, para esto de implementar las soluciones basadas en la naturaleza en la ciudad. Por ejemplo, como yo mencioné, ¿cuáles serían los cambios en las políticas públicas? ¿Cuáles serían los cambios o las necesidades de financiación? Yo les recuerdo y les anoto a ustedes de que es imposible y es un sueño o una ilusión creer que la financiación para este tipo de soluciones van a venir todas de fuentes internacionales o de afuera. Parte de la financiación, al igual que parte de la financiación en las infraestructuras grises, tienen que venir vía estos cambios en políticas públicas para que pueda haber financiación vía la planificación, los impuestos locales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las vías de financiación de estos proyectos y de los planes urbanos? Y una cosa muy importante, ¿cuáles son las presiones, muchas veces del sector privado, pero también cuál es el potencial de alianzas con el sector privado? No solamente el sector privado es malo, muchas veces uno puede buscar alianzas, o de todas maneras tenemos que suavizar ese tipo de filo de conflicto en el que siempre nos estamos manejando. Y también cuáles serían la degradación del medio ambiente. En el grupo mío se mencionó muchas veces problemas recurrentes que tienen que ver con la degradación, y que muchas de las soluciones lo único que hacen es incrementar en algunos casos los problemas de degradación ambiental, y si realmente el cuello de botella es ausencia de técnicas. Y por último, ¿qué actores podrían ser los aliados para implementar y cuáles podrían ofrecer? Y yo dejaría que la segunda sea más Daniel el que la introduce. Sí, voy a decir solamente una cosa para completar en la primera. Nuestra intención con esta pregunta, que es bastante equivalente a una que ya trabajaron en el módulo 1, es precisamente establecer esa diferencia entre la planificación y la ejecución o implementación. Muchas veces los actores o las alianzas o los obstáculos que aparecen en el momento de la planificación y que
el análisis de ese mapa de actores y demás, y ese estado de situación, permite avanzar para que efectivamente pueda ponerse sobre la mesa una propuesta de este tipo, cambian completamente en el momento de la ejecución y la implementación. Aparecen otros obstáculos, otros actores que hay que identificar y demás. Esto explica, y esto es bastante en realidad intuitivo, porque hay muchas propuestas que pueden llegar a alcanzar el nivel de la planificación, pero después no se pueden materializar. Hay muchas otras que ni siquiera pueden lograr presentarse, ni siquiera se pueden planificar, pero de las que sí se pueden planificar, hay un porcentaje muy considerable en nuestra región, como veíamos al principio, que no logran pasar al segundo punto. Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, ¿qué tipo de acciones específicas, por ejemplo, jardines de lluvia, drenajes verdes, reservorios de biorretención, identifica para sus ciudades? ¿Qué tipo de acciones integrales, como por ejemplo manejo de cuencas hídricas, planes de forestación urbana, de reforestación urbana, de subentubamiento de cursos de agua? ¿Qué capacidades técnicas existen? ¿Qué actores privados o públicos pueden apoyar y facilitar la implementación? En definitiva, lo que intentamos a través de estas dos preguntas, que en realidad contienen muchas otras también, es hacer el ejercicio de cómo podría ser pasar de la planificación a la ejecución, a la materialización, a la implementación, y eso tiene que ver en primer lugar con esa identificación inicial, lo que decíamos antes, este inventario de lo que ya existe, los objetivos y demás, y proceder a través de bueno, esto que ya ejercitaron en el primer módulo, identificación de obstáculos, mapas de actores y demás. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta o para clarificar algo, si quedó alguna duda. Para quienes tuvieron que abandonar la clase por compromisos laborales y demás, recordamos que queda la grabación, ya pueden acceder al video de la clase del módulo 1 y en algunos días van a poder acceder a esto para, bueno, si están en contacto con algunos de sus compañeros y compañeras del curso para que se los hagan saber. Y solamente para completar que hemos tratado de acelerar un poco, por ejemplo, en este módulo, porque sabemos que muchos de los participantes en el curso tienen obligaciones laborales, por eso tratamos de que termináramos a las 1:30 o a las 1:40. Por eso es que más o menos estamos en tiempo, tratando de cumplir para que la gente también pueda responder a sus obligaciones laborales. Hasta luego. Gracias a todos gracias a todos por la paciencia y a todos los que apoyaron, Sergio, Isabel, Jojo, Leila, etcétera, y de nuevo a Denis y a Jacqueline, que realmente coordinan y ayudan muchísimo. Adhiero también. Muchas gracias a todos y todas, y nos vemos en la clase que viene.